Queridos amigos, aquí entramos ahora en la entrevista central del programa Primera Hora, el matutino, por el canal 22 y el 52 en la televisión abierta de la República Dominicana. Y nosotros estamos llegando a todos ustedes a través de más de 80 canales de sistemas de televisión por cable en toda la República Dominicana. Este espacio que ya es un encuentro obligado entre ustedes y nosotros. Y es un placer inmenso nosotros contar en este día, aquí, en este programa, con un gran amigo y que nos llena de mucho orgullo saber que forma parte de este catálogo de importantes figuras que desfilan por esta sección de Primera Hora, como lo es el amigo, hay que decirle comunicador, ingeniero, licenciado, un individuo de muy buena imagen pública, y me declaro seguidor, al igual que mi sobrina, ¿entiendes? La hija de Carlos Suero. Sabía que venía para acá a ver el programa y se levantó temprano a venir para acá. Es un sacrificio grande, una niña. Sí, eso sí. ¿Verdad? Pero Avelina. usted ha adornado a nuestro amigo, nuestro colega. Claro, Carlos Peña. Carlos Peña, que encima de todas las cosas que usted ha dicho, es un aspirante a la presidencia, a la candidatura, a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, muy bien valorado, que para mí la encuesta que he visto es el tercero después de los dos líderes que están terciando, Leonel y Danilo, y sobre todo que Carlos ha mantenido una lucha constante a favor de la ecología en nuestro país. Buenos días, Carlos. Un placer inmenso estar con ustedes, felicitarlo por la producción de este espacio. Ustedes tienen un espacio bien ganado. Saludo de corazón, Gensi. Te debo decir que con esa voz le hablaría a poca gente. No, de verdad, la disfrutaría más para mí mismo. ¿Cómo, Carlos? Carlos, yo he escuchado gente Santiago, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Perfecto. Eso mismo, por eso yo me quedo callado. Cuando Gensi está hablando el megáfono completo. Sí, entonces hay que dejar todo eso tranquilo. Una autoridad. Gracias Sí. por permitirme estar acá y poder dirigirme a esta vasta audiencia que sabemos que cubre cada momento este espacio. Así es, Carlos, el proyecto presidencial, que hay mucha gente que lo ha visto con muy buenos ojos. Primero porque tú eres una figura fresca, ya has dado demostración de que tienes conocimiento y propuestas de los diferentes temas nacionales. Eres una persona con mucho talento, con mucha capacidad, y sobre todo que te has identificado en el momento que uno menos cree. Aparecen los medios, en las redes, que tú estás en un sitio lejísimo de aquí, de la capital de la República Dominicana, dándole la mano y el espaldarazo a mucha gente de muchas demarcaciones, muchos sectores, y eso es importante. Cuéntanos de eso. Bueno, estamos recorriendo el país, como ustedes han visto, presentándole a la nación una propuesta diferente, diciéndole a los dominicanos, a ese ciudadano, al contribuyente, que no es verdad que todo está perdido, que no es verdad que la esperanza era verde y se la comió un burro, como nos decían allá en Polo, Barahona, ¿no? Sí. Que no es cierto que ya todo se embromó. Estamos diciéndole a la gente que hay oportunidad, que así como otros países pudieron alzar el vuelo, desarrollarse, en momentos que eran más pobres que nosotros, países que tenían mayores niveles de pobreza, de miseria, peores índices de desarrollo humano que nosotros, hoy son potencias mundiales. Les puedo mencionar los tigres asiáticos. Cuando usted habla de Hong Kong, habla de Corea del Sur, habla de Taiwán, habla de Singapur y habla también de Vietnam. En 1955 todos eran más pobres que nosotros. Tenían menos electricidad, y recuerdo a don Juan decir algo de eso, que Corea del Sur en el año 1955 tenían menos energía eléctrica que República Dominicana, y nosotros todavía estamos dando vuelta en si Punta Catalina va a prender en este año, si no va a prender en este año. Que si no habrá más apagones. Si no habrá más apagones. Mientras tanto, Corea del Sur está exportando hasta reactores nucleares. Pero hay una razón, está Carlos. fabricando. Hay una razón. Yo recuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial, los países devastados, como fue el caso de Alemania, Polonia, todos los países europeos, incluyendo la misma Unión Soviética, su inversión principal fue salud y educación. Eso mismo hicieron las Coreas y esos países asiáticos. La inversión del presupuesto, aunque era mínimo, y empezaron a desarrollarse en Singapur, la China, fue educación y salud. Eso no ha faltado a Pero nosotros. yo me quiero resistir, quiero negarme a aceptar, Santiago, que tengamos que pasar por procesos de crisis extremas para poder levantarnos. Yo no quiero llegar
hasta ese extremo. Por eso estoy recorriendo el país. Estoy recorriendo el país para decirle al dominicano que ya llegamos como nación a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es ese momento en los ejes cartesianos donde la curva tiene que cambiar de rumbo. Estamos en ese momento. Los dominicanos llegamos a un momento donde la confianza en el aparato político cada vez es menor, donde no hay árbitros en los partidos políticos, donde nadie confía en nadie. Y usted ve 35 gente sentada en una mesa y cada quien está pendiente con qué me va a salir este hoy, con qué me va a engañar, cuál va a ser el pacto que me va a proponer y que luego no va a cumplir. Donde los organismos... ¿Un mercado persa? Peor que un mercado persa, porque ahí por lo menos había transacciones comerciales. Aquí un grupo se queda con el dinero de los otros, simple y llanamente, y no hay un intercambio de productos. A lo que me estoy refiriendo es que si no se toma la República Dominicana en serio, y esa gente que dicen las encuestas serias que han salido últimamente, que el 60% de los dominicanos hoy no está comprometido con ningún partido político, con ningún candidato presidencial, a esa gente yo quiero invitarla a que se integren. Es preocupante. Que participen, que aunque le han decepcionado tantas veces y si no creen en ninguno de los partidos del sistema, que se integren a una nueva organización, que surjan con partidos y movimientos municipales nuevos, diferentes, pero que no se queden fuera del escenario político, de la arena política, porque las decisiones se toman para cambiar la nación desde los escenarios políticos. Sí. Y si el sistema actual, que nosotros en nuestra corriente de pensamiento, que es generación de servidores, le llamamos el antiguo régimen, un poco evocando a Saint-Ryan de allá, de la Francia pre-revolucionaria, sí, ¿no? Y que debió terminar con los movimientos revolucionarios franceses de 1789, aquí también tenemos un antiguo régimen, que es el matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado. Y ese matrimonio ha logrado en 6 décadas compenetrarse de tal manera que usted ve familias que no importan los gobiernos de turno, no importan los partidos que gobiernen, siempre están bien, siempre le va bien a esas familias. ¿Es un oligopolio o un monopolio? No, son estructuras, Santiago, que como decía Rothschild, o Rothschild, como le quieren pronunciar, sí. Decía el jefe de esta familia que controla junto a los Rockefeller y George Soros el sistema financiero mundial, decían que para qué yo me voy a meter en la política si puedo controlar a quienes hacen las leyes. Y esas familias se han dedicado a eso y tienen sus alcaldes y tienen sus diputados. Sus senadores. Y tienen sus senadores. Sí. Y tienen sus ministros. En este gobierno, hay una familia que tiene 3 ministros. 3 ministros. Tienen una familia poderosa en este gobierno. Entonces, cuando usted se da cuenta de que esta gente, no importa el gobierno de turno, siempre le va bien a sus empresas, no importa que otras empresas quiebren, siempre ellas están bien, bueno, porque financian proyectos políticos y a cambio de este financiamiento reciben una serie de prebendas y de beneficios irritantes que yo le estoy diciendo a la gente que vamos a terminar con eso. Lo que le estoy planteando al ciudadano dominicano es una ruptura con el antiguo régimen. Nosotros estamos planteando un rompimiento con el sistema. Un rompimiento con el sistema que implique que la salud sea pública, que sea universal y que sea de cobertura total y absolutamente plena. Estoy planteándole a la gente... ¿Y qué piensa la base del Partido de la Liberación Dominicana con esos planteamientos tan veraz de Carlos Peña? Santiago, es que el PLDista en su mayoría está sufriendo lo mismo que sufre el ciudadano común. El PLDista cuando va a una clínica o a un hospital, que le preguntan también no a qué partido pertenece, sino qué ARS tiene él en su tarjeta. Así es. Si su ARS le da cobertura a su procedimiento médico que tiene que hacer. A ese PLDista también le preguntan o le dicen, mira, ese medicamento no está en el catálogo de medicamentos del plan de salud que tú tienes. A ese mismo PLDista es al que le van a decir 28 años más adelante, cuando lo pensionen, solo vas a recibir el 22% del salario promedio que cotizaste en las 360 cotizaciones que hiciste. Por eso que estamos planteando algo radical. En 60 años aquí se ha vivido del consenso, sí, se ha vivido de los pactos, sí, se ha vivido de las conversaciones y de las negociaciones. De los acuerdos. De los acuerdos y no se ha resuelto. Y de los acuerdos ocultos. De los acuerdos de aposento, sí, también, sí, los claro ocultos. Que sí. Entonces esto no ha resuelto un solo problema nacional.
Mencióneme un solo problema nacional que en las últimas 6 décadas se haya resuelto. No hemos resuelto el problema de seguridad ciudadana. Lamentablemente se ha agravado. Y tenemos que afirmarlo. Hoy tenemos más violencia, más agresividad, lamentablemente, que en otras ocasiones. Y la inseguridad ciudadana provoca pérdidas superiores al 5% del Producto Interno Bruto a los países de la región, incluyendo República Dominicana. Pero hay un doble, porque la inseguridad ciudadana también está acompañada de la masiva migración ilegal, que también genera inseguridad. Voy a abordarte ese tema también. No hemos resuelto el problema de la seguridad ciudadana. No hemos resuelto el problema de la seguridad social. Que la gente sepa que va a tener salud independientemente de que sea rico o que sea pobre. Que la gente no se muera, no por la enfermedad. Aquí hay gente muriéndose no de la enfermedad, sino de la falta de atención a la enfermedad, lamentablemente. Por eso estamos planteando la eliminación pura y simplemente de todas las ARS privadas y todas las AFP privadas. Que ese aparato de intermediación que se lleva al año más de 2.000 millones de dólares, ese dinero se le devuelva al dominicano. El dominicano sepa que tendrá una pensión universal. Cuando llegue su edad, su época de no poder producir más con sus propias fuerzas laborales, tendrá una pensión universal más una pensión agregada en función de lo que haya cotizado, para que el pobre sepa que aunque es pobre y aunque no haya pertenecido al sistema burocrático laboral de la formalidad, hoy el 56% de los dominicanos trabaja de manera informal, según el sistema lo ha definido informal. Sin ningún tipo de garantía. Yo quiero definirlo como alguien que decidió no ser empleado de un sistema abusador, que no le devuelve a su trabajador las retribuciones que éste se merece o que le corresponde. A esa persona le vamos a dar una pensión, parte de la pensión universal. A ustedes que cotizan, pues se le dará su pensión universal y añadido a eso se le va a entregar entonces el delta, el adicional de las cotizaciones que ustedes han hecho. Esta propuesta no cae en graciosa a gente que está en el comité político y que es socio de ARS. No, porque hay un sistema. Y que son socios algunos de ARS y de AFP. No le cae bien a gente que están en la dirección del PRM y que son socios de AFP y de ARS, ni del PRD ni del PRM. Por eso yo le estoy hablando a todo el ciudadano y le hablo a la gente que entiende que podemos cambiar de rumbo. No hemos resuelto el problema de la seguridad nacional, la que tú planteas, Santiago. Claro. Seguridad nacional es protección de nuestras fronteras. Así es. Esos 389 kilómetros lineales que tenemos desde Montecristi hasta Pedernales deben ser total y absolutamente protegidos. Es una inversión que debe hacer el resto de la República Dominicana para financiar las vidas dominicanas que estén en esa frontera. Por eso estamos planteando lo mismo que hizo Israel. Lo vamos a decir de manera clara. Estamos planteando establecer asentamientos dominicanos en toda la línea fronteriza, con la construcción de 2.000 viviendas habitadas de manera alterna por una familia de militares y una familia de civiles, junto con otros elementos productivos que le garanticen la vida sostenible a esos dominicanos. Claro, y antes de decirlo, queremos decir que este programa de hoy, y como todos, lo estará viendo la diáspora dominicana con la principal figura de comunicación, de periodismo que existe en Nueva York y en todo Estados Unidos, nuestro hermano Alipio Coco Cabrera. Un abrazo a don Coco Cabrera, un abrazo desde aquí, mi respeto y mi eterna consideración. Él va a estar produciendo esta entrevista allá en Nueva York, y un abrazo para él, tanto de su compadre Carlos Suero, pero también de su otro compadre Santiago Cuesta Curi y de Genche, y ya usted oyó lo que le mandó a decir Carlos Peña también. Entonces, Carlos se ha ganado la prensa. Es nuestro líder y es el líder máximo, el representante de nosotros en Nueva York, de todos los dominicanos que representa en Nueva York. Toda la diáspora es Alipio Coco Cabrera. Sí, cuando tú analizas, Santiago, mira, no, que te quiero decir con eso de la frontera, perdón, Carlos, es el hecho de que tenemos 390 kilómetros de frontera. Lineales de frontera. Pero tenemos un ejército de unos 60.000 hombres. Creo que tiene ejército alrededor de 60.000, que no hacen nada. Entonces, la seguridad depende de todos esos hombres que no están haciendo nada. Pudieran estar más de la mitad o la mitad siendo utilizados en esos 390 kilómetros lineales
con condiciones, con asentamientos sanos para ellos y su familia, que le garantice, no lo que esté aquí comiendo chao, sin hacer nada. Evidentemente es un cuadro, Santiago, es un cuadro que hay que verlo de manera integral. Cuando te hablo de estos asentamientos familiares, humanos dominicanos, que estarán apostados en toda la línea fronteriza, te estoy hablando de que esa línea de vivienda que construiremos estará una habitada por una familia de militares y otra por una familia de civiles. Le diremos al militar de la frontera, te vas con tu familia para allá y el resto de los dominicanos vamos a financiar tu vida. Pero usted le va a garantizar en su gobierno también que allí en la frontera habrán buenos hospitales, buenas escuelas. Claro. Es que la gente está abandonando la frontera porque el dominicano no encuentra vida en la frontera. ¿Cierto? Yo estaba en un conversatorio, en un encuentro con unos productores de banano en Villa Vázquez, por ejemplo. Y me dice uno de ellos, ingeniero, yo tengo 300 empleados en mi finca. Un saludo a todos los productores de la línea. Tengo 300 obreros en mi finca. De los 300, 280 son haitianos. Oh, no tienen nada. Y no tienen documentos, me dice él. Pero usted está violando todas las leyes, servidor acá. Y bueno, ingeniero, es que se me van a podrir los plátanos. Entonces, en la mata si no tengo esos ciudadanos. Le digo lo siguiente, y de esa reunión, de ese encuentro, surgió una propuesta nuestra. Él le paga 500 pesos a esos haitianos por día. Y le pregunto, si yo le subsidio a usted con 500 pesos más, para que en lugar de que me tenga a esos haitianos sin documentos, trabajando ahí, me ponga a los dominicanos de Villa Vázquez y de Montecristi a trabajar, ¿usted cree que ellos vienen a trabajar? Me dice, sí. Entonces, de ahí surge la propuesta de subsidiar ese sector. En lugar de yo entregarle los 234,000 millones de pesos que les vamos a entregar en este año 2018 al gran empresariado, ustedes sabían eso, ¿verdad? Sí. O sea, al gran empresariado se lleva todos los años cerca del 6.1% del Producto Interno Bruto en exoneraciones de impuestos para nada. ¿Por qué digo para nada? ¿Y cuánto más se lleva en evasión? Bueno, el 40%. El 40% de evasión estamos manejando. Entonces, tú súmale a eso ese 6.1%, agregarle el 40% de evasión. Más ese 40% de evasión que representa aproximadamente el 4%. Un 4%. O sea, estamos hablando de un 10%. Un 10%. Sí. Fíjense de lo que estamos hablando. Sí. De ahí es que surge nuestra propuesta, que un sistema fiscal y tributario justamente administrado no debería sacarle al ciudadano más del 10% de sus ingresos. Y mi tesis inició como una concepción espiritual, religiosa, pero ya la he sustentado con números. Si Dios se conforma con el diezmo, ¿por qué el hombre tiene que quitarme más del diezmo? Correcto. Fíjate por dónde vamos. Una lógica. Y lo estamos demostrando ahora. Cuando yo te digo que se le lleva al empresariado ese 6.1% del PIB en exoneraciones, más ese 4% que hay en evasión, ya hay un 10% que no lo está recibiendo la presión fiscal, que hoy ronda el 14% del PIB, que si tuviéramos eso, estuviéramos hablando de un 24% de presión tributaria, con lo que habría dinero para otras cosas. Pero ese es otro punto mucho más amplio. Lo que te estoy planteando en materia de seguridad nacional es que la droga que se consume y se comercializa en República Dominicana no la producimos aquí. Esa droga entra o por esos 389 kilómetros lineales de frontera terrestre con Haití o por los 1.300 kilómetros de fronteras marítimas que tenemos en nuestras costas o por nuestras fronteras aéreas. Es por ahí que entra y eso vulnera nuestra seguridad nacional. Las armas de fuego ilegales que entran no las fabricamos aquí. Ya aquí ni siquiera la fábrica de Cristóbal que teníamos la tenemos funcionando. Todo eso entra por nuestras fronteras. De manera que invertir en tecnología, ¿por qué no? Invertir en un satélite. Pero Correa construyó 2 satélites ahí en Ecuador. Evo Morales pero no tenemos ni radares. Poniendo uno en órbita. Acuérdate que había uno en Pedernales. Chávez incluso en Venezuela tenía uno. Tenía 2, el Simón Bolívar y otro más. Entonces tenemos los radares, pues teníamos uno en Pedernales. No para nada. Estamos con los muros. Ustedes recuerdan las ciudades antiguas que cuando tenían los muros caídos es porque ya habían sido tomadas por otros imperios. Estamos con los muros caídos, lamentablemente. Por eso vemos la droga como está entrando en República Dominicana, las armas ilegales, y que nos produce esa falta de seguridad nacional, no produce entonces inseguridad ciudadana.
porque esos grandes carteles están captando a nuestros jóvenes, los están haciendo sus clientes y sus consumidores. Y cuando estos no tienen los recursos para poder satisfacer su adicción, salen a delinquir. ¿No? El otro tema que no hemos resuelto, lamentablemente, es el tema de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, que escucho ahora el ministro de la presidencia, que es un ministro omnímodo, o sea, está prácticamente en todas las comisiones y en todos los frentes, el señor Gustavo Montalvo, y esperemos que salga bien con algunos de sus proyectos, pero acaba de decir que va a asumir nuestra propuesta de promover la seguridad alimentaria. Yo le pido al gobierno que no solo asuma esa, que asuma todas las demás que estamos haciendo. ¿En qué consiste la seguridad alimentaria? Es garantizarle al ciudadano dominicano, a esa persona que nos está viendo ahora, que va a tener la cantidad de alimentos suficiente, con un precio lógico y razonable y con cantidades y calidad necesaria. Para eso hay que volver al campo. Nosotros estamos planteando una vuelta al campo y por eso nos estamos oponiendo a esta desgracia que acaba de anunciar el ministro de Energía y Minas, don Antonio Isa Conde, el mismo que encabezó el proceso fatídico de la CREP, de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. En esa parte, porque tenemos que cumplir con los que pagan. Queremos dejar qué va a pasar y en el caso de un anteproyecto de gobierno de Carlos Peña y el caso de la explotación minera y con este anuncio que acaba de ser el ministro de Energía y Minas con relación a la explotación de las montañas donde nace el río San Juan para producir oro y convertir el envenenamiento que hoy padece la provincia de María Trinidad Sánchez Cotuí. Pero todo eso nos lo dirá después de esta pausa.